El calendario marca 1470, y en un valle remoto, la campana de un monasterio suena su último eco a través de montañas que pronto olvidarán que alguna vez repicó. 23 mujeres inclinan sus cabezas dentro de los muros del convento de Santa Catalina. Sus oraciones fluyen en ritmo ensayado, las mismas devociones repetidas cada amanecer durante décadas. Sin embargo, este amanecer lleva un sabor metálico. Una finalidad. Una despedida tácita. Más allá de la antigua piedra, el horizonte arde carmesí. No por el alba, sino por los estandartes de guerra de una fuerza que ya ha devorado reinos enteros. Las legiones otomanas no simplemente avanzan, surgen hacia adelante como hierro fundido, disolviendo todo lo que se interpone ante ellas. Hermana Eleni, la Madre Superior, sostiene una cruz de plata empañada transmitida a través de 4 generaciones. Sus dedos tiemblan, aunque no por terror. Ella comprende lo que se aproxima. Todas lo sienten. Lo que ninguna de ellas puede prever es que un final rápido sería considerado una bondad. Porque los eventos que están por desplegarse nunca fueron registrados en los libros de texto que estudiaste. Fueron ocultados, borrados, encerrados bajo capas de amnesia histórica, hasta este momento. Lo que el imperio infligió sobre estas creyentes no fue meramente dominación territorial. Fue algo deliberado, metódico. Algo que los académicos apenas ahora comienzan a descifrar. La verdadera pregunta no es si estás preparado para la realidad. Es si estás listo para llevar la memoria adelante. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos capítulos desaparecen de la memoria colectiva mientras otros resuenan eternamente, estás viendo el video correcto. Aquí en Monjas Secretas, excavamos los archivos que el mainstream abandonó. Diarios misioneros, documentos estatales imperiales, deposiciones selladas en bóvedas eclesiásticas. Cada vista, cada like, cada suscripción saca un testimonio más del olvido. Ahora, regresa conmigo a ese santuario, porque la campana ha quedado en silencio y las puertas están a punto de astillarse. Para comprender lo que aconteció a estas mujeres consagradas, primero debes captar el mecanismo que las devoró. 17 años antes, en 1453, Constantinopla colapsó. La joya de la corona del mundo cristiano, una metrópolis en pie durante más de un milenio, cayó tras 53 días de bombardeo de artillería y derramamiento de sangre. La Hagia Sophia, una vez la catedral más magnífica del cristianismo, fue despojada de sus íconos sagrados en cuestión de horas tras su captura. Sus mosaicos fueron ocultados bajo yeso, sus campanas licuadas para armas. En 7 días, el llamado islámico resonó desde cúpulas donde los himnos habían retumbado durante 9 siglos. El sultán Mehmed II entró a esa santa nave y la proclamó mezquita. No porque le faltaran espacios de adoración, sino porque comprendió algo que la mayoría de los conquistadores pasan por alto. No vences a una civilización masacrando a su gente. Los vences borrando su identidad. Los otomanos no solo tomaron territorio. Tomaron la memoria. Cuando Mehmed miró hacia el occidente, hacia los restos fracturados de la sociedad bizantina, reconoció heridas que se negaban a cerrar. Cada campana de iglesia aún repicando, cada claustro aún en pie, cada crucifijo proyectando sombras sobre tierra conquistada, estas eran provocaciones, gestos de resistencia, evidencia de que el viejo orden se negaba a extinguirse. Y cada monja continuando oraciones en latín permanecía como prueba viviente de que la devoción podía sobrevivir a la guerra. Así que el sultán llegó a un veredicto. Si rechazan la conversión, desaparecerán. No a través de la masacre. Las masacres engendran mártires. Los mártires alimentan levantamientos. Los mártires inspiran canciones, las canciones preservan la memoria derrota imperios. No. Los otomanos habían perfeccionado algo mucho más eficiente. Algo que no dejaba baladas, ni leyendas, ni rastro. Borrado.
Para 1470, esta doctrina había sido probada a lo largo del reino. Monasterios ortodoxos en Morea, abadías serbias a través de los Balcanes, santuarios armenios en Anatolia. No los incineraron a todos. Algunos fueron reutilizados, otros abandonados. Pero el patrón permaneció constante. Primero llegaba la proposición. Luego llegaba el silencio. El convento de Santa Catalina, aislado en una ladera en Tesalia, distante de cualquier guarnición o refuerzo, estaba a punto de convertirse en otro experimento. Otra anotación marginal en la expansión imperial. Pero estas mujeres no se dieron cuenta de que eran notas al pie. Estas no eran soldados. Eran individuos que habían dedicado existencias enteras a la contemplación y adoración. Sus armamentos eran rosarios. Sus fortificaciones eran creencia. La mayoría nunca había presenciado combate, nunca había empuñado un arma, nunca imaginó que requeriría tal conocimiento. La hermana Eleni había servido como abadesa durante 12 años. Previamente, atendió a los afligidos en un asentamiento que ya no existe, consumido por pestilencia en 1448. Ella ingresó al convento no para abandonar el mundo, sino para comprenderlo. La hermana Magdalena tenía 19 años. Había tomado sus votos finales apenas 2 años antes. Sus palmas aún llevaban marcas de la tierra de su padre. Se unió después de que su familia pereciera en una incursión fronteriza. El convento representaba el único refugio donde se había sentido segura desde entonces. La hermana Teodora tenía 70 años. Había sobrevivido a 2 abadesas, un emperador, y conflictos más allá de contar. Había dejado de temer a la mortalidad décadas atrás. Pero ninguna de ellas había enfrentado esto. Si este momento histórico no logra despertar tu curiosidad, puede que estés pasando por alto la lección que nuestros antepasados sacrificaron para preservar. Que la transgresión más grave contra la autoridad es negarse a olvidar tu esencia. Ahora presencia lo que se desdobla cuando la convicción se encuentra con el imperio. El primer disparo de artillería aterriza poco después del amanecer. No apunta a la capilla. Golpea la torre del campanario. El sonido desafía descripción. La mampostería erupciona hacia el cielo. Metal grita contra metal. La campana que ha repicado cada mañana durante 140 años se hace añicos en pleno arco, y los fragmentos caen en cascada sobre el jardín donde las hermanas cultivan hierbas medicinales. Las mismas manos que nutren esas plantas ahora protegen sus oídos, temblando. La hermana Eleni no grita. Se levanta, crucifijo elevado, y comienza su himno. El Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Individualmente, las demás se unen. 23 voces ascendiendo contra el rugido de un imperio. Pero los imperios ignoran las melodías. Al mediodía, las barreras están destrozadas. Las tropas otomanas inundan el patio. No empuñando espadas, llevando libros de contabilidad, plumas, tinteros. Navegan el complejo como oficinistas, no como conquistadores. Contando, documentando, inventariando. Porque para los otomanos, estas mujeres no son individuos, son recursos. Aparece un traductor. Un nativo griego que una vez habitó estas colinas. Su voz vacila mientras recita de un pergamino, y detectas la desgracia enterrada en cada sílaba. Por decreto del sultán Mehmed II, todos los habitantes de tierras subyugadas deben reconocer la autoridad de la sublime puerta. Aquellos que acepten la conversión recibirán protección. Aquellos que declinen enfrentarán las consecuencias de la insurrección. La hermana Eleni avanza. Su expresión permanece tranquila, casi luminosa. Se dirige no a los soldados, sino al traductor en griego tan transparente que todos comprenden. Informa a tu sultán que ya hemos prometido nuestra existencia a un soberano.
no poseemos nada restante para renunciar. El oficial al mando, una figura identificada como Hasan Pasha, cuya designación aparece en archivos de campaña otomana de la ofensiva Tesalia de 1470, no reacciona con furia. Responde con algo mucho más inquietante, una sonrisa. Porque posee conocimiento que las monjas aún no han captado. Los otomanos han dominado la técnica de fracturar individuos sin ejecutarlos. Esa tarde, las mujeres son confinadas dentro de su propio santuario. Sin sustento, sin hidratación, solo oscuridad y el ruido de soldados más allá, riendo, festejando, existiendo, mientras esperan quien colapsa primero. 2 hermanas, más jóvenes de Corinto, comienzan a sollozar en la esquina. Sus lamentos reverberan en las paredes de piedra. Pero la hermana Magdalena, apenas con 20 años, comienza a recitar un salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Luego otro. Aunque atraviese el valle de la sombra de la muerte, no temo daño alguno. Luego otro. Y gradualmente el llanto cesa. Este se convierte en el instante en que los otomanos la subestimaron. Estas mujeres habían invertido vidas enteras preparándose para la adversidad. Ayunos, vigilias heladas, horas de silencio, rendición a algo que trasciende a sí mismas. Lo que los soldados percibieron como tormento, las monjas reconocieron como su disciplina diaria. Pero Hasan Pasha exhibe paciencia. Ha presenciado esto previamente. En Morea, en Valaquia, en medio de ruinas de claustros serbios donde monjes creyeron que su devoción los rescataría. La fe se asemeja a una llama, una vez documentó en correspondencia al sultán, aún archivada en colecciones del palacio de Topkapi. Arde más intensamente justo antes de extinguirse. Está a punto de validar esa hipótesis. En el segundo día, las puertas se abren. Un sirviente entra portando pan y agua. Nutrición genuina, líquido limpio. Lo deposita sin palabras y parte. Las monjas lo miran fijamente. Sus gargantas están resecas, sus vientres huecos. Las hermanas más jóvenes miran hacia Eleni, desesperación inundando sus ojos. La hermana Teodora, la mayor, habla inicialmente. Desean nuestra aceptación, nuestra gratitud, nuestro ablandamiento. Eleni asiente. Entonces nos abstenemos. No tocan las provisiones. Para el tercer día, sus labios se agrietan y sangran. Sus manos tiemblan. Las hermanas más jóvenes apenas pueden mantener el equilibrio. Pero no se fracturan. Hasan Pasha observa desde el patio, brazos cruzados. Está impresionado, exasperado, y quizás momentáneamente, algo parecido al respeto parpadea a través de sus rasgos. Pero el respeto no altera tácticas. En el tercer día, las puertas se reabren. Esta vez, no es un sirviente. Es Hasan mismo. Habla en turco, el traductor lo sigue como una sombra. No son delincuentes. No son adversarias. Simplemente están equivocadas. El sultán exhibe misericordia. Ofrece existencias renovadas, nuevas identidades, seguridad. Solo necesitan pronunciar las frases. Silencio. O pueden acompañarnos a Constantinopla. Allí el sultán mismo considerará sus circunstancias. Quizás su convicción lo conmueva. Hace una pausa, permitiendo que la terminología se asiente. Pero el viaje es arduo, y los frágiles no lo sobreviven. No es una advertencia. Es una garantía. La hermana Eleni examina a sus hermanas. Algunas apenas conscientes. Algunas rezando con ojos cerrados. Algunas estudiando el suelo, buscando fuerza en la piedra. Pivotea hacia Hasan. Caminaremos. La sonrisa reaparece. Excelente. Partimos al amanecer.
Esa noche, las monjas se abrazan entre sí en la oscuridad. Nadie habla, pero la hermana Magdalena comienza a tararear un himno que cantaban en las oraciones vespertinas. Una por una, las demás la acompañan. Afuera, los soldados lo perciben. Algunos hacen pausa. Algunos desvían su mirada. Uno más tarde le contará a su nieto sobre las mujeres que cantaron hacia la muerte, pero esa historia también desaparecerá. Por ahora, el himno asciende a través de grietas en las paredes de la capilla y se desliza hacia la noche. Una oración, una petición, una proclamación. Permanecemos aquí. Parten al amanecer en el cuarto día. 23 mujeres, muñecas atadas con cuerda, caminando hacia el sur rumbo a la costa. Sin carros, sin monturas, solo sus pies y el polvo y el sol que no muestra compasión. Los soldados no las apresuran. No necesitan hacerlo. El camino mismo se convierte en el castigo. Para el segundo día, la hermana Irene colapsa. Tiene 62 años. Sus rodillas se han estado deteriorando durante años. Intenta ponerse de pie, pero sus piernas se niegan. Los soldados no hacen pausa. La hermana Magdalena y otra monja, la hermana Anna, la levantan entre ellas y la transportan durante las siguientes 3 millas. Cuando finalmente se detienen para pasar la noche, Irene no responde. Para la mañana, ha fallecido. La entierran a un lado del camino con manos desnudas. Sin implementos, sin ritual, solo tierra y súplicas susurradas. Los soldados observan. No interfieren. Hassan Pasa registra en su libro de contabilidad 22 restantes. En el cuarto día, recurre. La hermana Calista, quien no ha hablado desde el asedio, simplemente cesa de caminar. Se sienta a mitad del camino, cierra sus ojos, y no se levanta. La abandonan allí. Al llegar al puerto de Volos 7 días después, solo 18 sobreviven. Pero algo sucedió en ese camino. Algo que los otomanos no predijeron. Las monjas dejaron de lamentarse, dejaron de suplicar. Caminaron en silencio. Pero no era el silencio de la rendición. Era el silencio de mujeres que ya habían determinado su elección. La hermana Eleni había estado caminando al frente de la columna, guiándolas a pesar de las muñecas atadas. Pero en la 7ª mañana, Hassan Pasa la convoca. Es llevada sola a su tienda. Lo que sucede a continuación no está documentado en archivos otomanos. Está documentado en correspondencia de un comerciante veneciano que presenció las secuelas. Una carta desenterrada en 2003 en archivos de Dubrovnik. Escribe: las observé devolviéndola al amanecer. No podía caminar. Sus ojos, Dios me perdone, sus ojos estaban abiertos, pero ella ya no los habitaba. La vistieron de seda y la exhibieron por el campamento como una conversa. Pero cuando pasé cerca, escuché sus labios moviéndose. Continuaba rezando en latín, silenciosamente. No se había roto. Simplemente habían reclamado su cuerpo y dejado su alma vagando. Esto representa la metodología otomana que la historia no enseña. No deseaban mártires. Los mártires encienden resistencia. Emergen canciones, circulan historias, los fallecidos se convierten en santos. Deseaban fantasmas. Mujeres que caminarían, hablarían, comerían, respirarían, pero nunca serían completas nuevamente. Evidencia viviente de que el desafío era inútil. Advertencias vivientes para cualquiera que creyera que la fe podía resistir al imperio. La hermana Eleni caminó con ellas la distancia restante hacia la costa. Pero nunca habló nuevamente. Nunca encontró la mirada de nadie. Estaba presente, pero ausente. Las hermanas más jóvenes lloraron al verla. Las mayores simplemente rezaron más fuerte.
En el puerto de Volos, son cargadas en una galera. Un buque de guerra masivo con filas de bancos y cadenas atornilladas a la madera. Esta no es una embarcación de pasajeros. Esta es una nave diseñada para control. Esclavos, cautivos, carga. Las monjas son encadenadas a los bancos, muñecas aseguradas a anillos de hierro. Un inventario del barco descubierto en 1987 en el Museo del Palacio de Topkapi en Estambul las cataloga no por identidad, sino por número. Cautivas religiosas, femenino, 18. Destino, Casa Imperial. Propósito, labor doméstica y conversión. Esa palabra, labor, oculta mucho. El viaje abarca 12 días. El mar no muestra bondad. Tempestades azotan la cubierta. Salmuera pica sus labios agrietados. La embarcación se inclina y rueda. Y las mujeres que nunca han presenciado el océano vomitan hasta vaciarse. Por la noche, la más joven, la hermana Magdalena, susurra salmos bajo su aliento. Su voz es débil, apenas audible sobre las olas estrellándose. Pero los demás cautivos, griegos, serbios, italianos, hombres y mujeres encadenados junto a ellas, giran sus cabezas para escuchar. Momentáneamente, el mar parece calmarse. Cuando el barco finalmente entra al Bósforo, las hermanas presencian el horizonte de Constantinopla elevándose ante ellas. Cúpulas, minaretes, muros que parecen interminables. La ciudad brilla bajo la luz del amanecer como una cuchilla. Durante siglos, había sido llamada la ciudad del anhelo del mundo. Ahora se convertiría en su prisión. Desde los muelles, marchan a través de calles estrechas bordeadas por mercaderes, soldados, cautivos. La gente se detiene para mirar. Monjas cristianas entre prisioneros son poco comunes, incluso en un imperio construido sobre conquista. Esto es notable. Son conducidas más allá de muros antiguos, a través del cuartel imperial, más allá de jardines donde fuentes cantan y pavos reales chillan. Y entonces, a la sombra de Hagia Sofia, la gran iglesia ahora mezquita, son obligadas a detenerse, a arrodillarse. Mientras el llamado a la oración resuena desde los minaretes, una hermana susurra, estamos en casa, pero ya no es nuestra. Son llevadas al palacio, pero no a las grandes cámaras. No a los patios donde caminan diplomáticos y conspiran visires. Son llevadas debajo, bajando escaleras de piedra que espiralan hacia la oscuridad, a través de túneles que huelen a humedad y decadencia, a un lugar que no existe oficialmente. Si aún estás viendo, es porque parte de ti reconoce que esta historia requiere ser contada. Suscríbete a Monjas Secretas. No por nosotros, sino por ellas. Por las voces tragadas por el silencio. Ahora, síguelas hacia la oscuridad. Debajo del Palacio de Topkapi, hay una red de túneles que los turistas nunca presencian. Cámaras de almacenamiento, cuartos de sirvientes, pasajes olvidados que serpentean a través del lecho rocoso como arterias. Y en la esquina más distante, sellada durante siglos, una cámara sin función oficial. En 2011, durante esfuerzos de restauración, arqueólogos atravesaron una pared falsa. Lo que descubrieron los detuvo en seco. Raspadas en la piedra, apenas visibles, había cruces. Docenas de ellas. Pequeñas, crudas, talladas con uñas o fragmentos de cerámica. Y debajo de esas cruces, grabadas en latín, 4 palabras, Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Esta era su capilla. Durante meses, quizás años, estas mujeres existieron bajo el palacio, laborando como sirvientas silenciosas durante el día, fregando pisos, lavando ropa blanca, atendiendo fuegos para cámaras que nunca entrarían. Pero por la noche, cuando el palacio dormía, se reunían en esta cámara olvidada y rezaban. No poseían sacerdote, ni altar, ni escritura, solo memoria. Recitaban salmos de la reminiscencia,
Versos medio olvidados, reformados en oraciones que las mantenían vivas. Cantaban himnos en susurros tan débiles que la piedra apenas los capturaba. Celebraban comunión con pan robado de cocinas y agua de pozos del palacio. Y tallaban su fe en piedra, un rasguño a la vez, sabiendo que nadie lo presenciaría jamás. La hermana Magdalena estaba entre ellas. La chica que había susurrado salmos en el barco. Quien había cargado a la hermana Irene en el camino. Quien se negó a apartar la vista cuando devolvieron a la hermana Eleni vestida de seda. Se convirtió en su voz en la oscuridad. Los arqueólogos descubrieron también su marca. Un pequeño pájaro raspado en la esquina del muro. Junto a él, 23 líneas. Una por cada hermana. Pero solo 11 líneas estaban completas. El resto se desvanecía en la nada. Usaron cerámica rota para portavelas. Un retazo de lino como paño de altar. De un fragmento de espejo destrozado, forjaron una cruz tosca. En esta capilla secreta, se reunían cada noche después de que el palacio dormía. Sin himnos, sin sermones, solo susurros. Cada mujer se arrodillaba y compartía una memoria. Su hogar, su campana de iglesia, el calor del pan antes del alba. Estos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos. Pequeñas ofrendas a un Dios aún escuchando en la oscuridad. Un prisionero veneciano retenido en el palacio por rescate en 1478 escribió sobre voces extrañas resonando bajo el harén. Mujeres cantando en latín a una deidad no de este imperio. Durante siglos, los historiadores lo descartaron como superstición, hasta que encontraron la capilla. Pero aquí está lo que destroza tu corazón. Las cruces se detienen. A mitad del muro, los rasguños se vuelven erráticos, desesperados. Las líneas se profundizan como si estuvieran talladas con mayor fuerza, mayor urgencia. Luego nada. Los registros otomanos de 1482 mencionan una limpieza del personal del palacio bajo el nuevo sultán. Cualquiera considerado improductivo o resistente fue removido. Sin detalles, sin nombres, sin sitios de entierro. Solo una línea en un libro de contabilidad escrito en pulcra escritura otomana. Desechadas. Las monjas de Santa Catalina desaparecieron de la historia. 18 mujeres que habían caminado 7 días a través del tormento, que habían cruzado el mar en cadenas, que habían tallado oraciones en piedra en la oscuridad, desaparecidas. Pero su capilla permaneció. Un diplomático francés en 1712 escribió sobre un rumor entre los sirvientes más viejos del palacio de que en ciertas noches, si te parabas en los salones inferiores, el aire se volvería frío. Y si escuchabas atentamente, podrías oír mujeres cantando en latín. Lo descartó como superstición. Las creencias tontas de sirvientes sin educación. Pero las paredes no mienten. En 2011, cuando los arqueólogos examinaron la capilla más de cerca, encontraron algo más. Rastros de cera. No de velas otomanas, sino de una fuente diferente. Más antigua, mezclada con hierbas. El tipo de velas que las monjas fabricaban en conventos. Lo que significa que mantuvieron su vigilia durante más tiempo de lo que nadie pensó posible. Meses, quizás años. Tallando cruces, susurrando oraciones, negándose a desaparecer. El pájaro de la hermana Magdalena fue la marca final en el muro. Junto a él, raspado tan débilmente que casi no estaba allí, 2 palabras en griego. Resistimos. Pero la verdad es que no solo resistieron. Dejaron algo atrás que los imperios no pudieron borrar. Una cámara llena de cruces. Una oración tallada en piedra. Prueba de que la fe podía sobrevivir donde muros y cadenas no podían. El Imperio Otomano duró hasta 1922. 600 años de conquista y dominio. Pero al final, fueron esos rasguños en el muro los que sobrevivieron.
no las proclamaciones del sultán, no los libros de contabilidad de Hasan Pasha, no la seda con la que vistieron a la hermana Eleni. Solo 4 palabras latinas talladas por mujeres que el mundo olvidó. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Entonces, ¿por qué importa esta historia? Porque no se trata de religión. Ni siquiera se trata de los otomanos. Se trata de lo que el poder hace cuando intenta borrar personas, y lo que sucede cuando esas personas se niegan a desaparecer. El Imperio Otomano duró 600 años. Conquistaron 3 continentes. Reescribieron mapas, idiomas, culturas enteras. Transformaron la catedral más grande del cristianismo en una mezquita. Gobernaron desde las puertas de Viena hasta los desiertos arábigos. Pero no pudieron borrar a 18 mujeres que rasparon oraciones en piedra. Considera eso. Un imperio con ejércitos, artillería, recursos ilimitados, y la determinación de remodelar el mundo, contra mujeres sin nada más que uñas y fe. Y las mujeres ganaron. No de la manera en que los imperios miden la victoria. No recuperaron su convento. No convirtieron a sus captores. No vivieron para ver la libertad. Pero dejaron una marca. La historia es escrita por los vencedores. Pero la memoria es escrita por los sobrevivientes. Y a veces la supervivencia se parece a una cruz tallada en la oscuridad donde nadie se suponía que la viera. Una oración susurrada en un idioma que los conquistadores intentaron silenciar. Un pájaro raspado en piedra para recordar a las hermanas que cayeron. Siglos después, lo encontramos de todos modos. El filósofo Kierkegaard una vez escribió: la vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Estas mujeres vivieron hacia adelante en la oscuridad. Caminaron 7 días sabiendo que podrían no sobrevivir. Cruzaron el mar en cadena sabiendo lo que les esperaba del otro lado. Descendieron a túneles bajo un palacio sabiendo que podrían nunca ver la luz del sol nuevamente. Pero tallaron sus oraciones de todos modos, confiando en que alguien, algún día, miraría hacia atrás y las encontraría. Acabas de hacerlo. En 2011, cuando los arqueólogos se pararon en esa capilla oculta mirando fijamente esas cruces, uno de ellos hizo una pregunta que me persigue. ¿Cuánto tiempo mantuvieron la vigilia? Los rastros de cera sugieren años. La profundidad de algunas tallas sugiere esfuerzo desesperado, repetido. Lo que significa que estas mujeres se reunieron noche tras noche, año tras año, en oscuridad absoluta y se negaron a dejar de creer. Incluso cuando hermanas desaparecieron. Incluso cuando los rasguños en el muro dejaron de crecer. Incluso cuando la esperanza debería haber muerto, continuaron tallando. Eso no es solo fe. Eso es desafío en su forma más pura. El Imperio Otomano se ha ido ahora. Disuelto en 1922. Sus sultanes son polvo. Sus ejércitos son memoria. El palacio aún se mantiene en pie, pero ahora es un museo. Los turistas caminan por sus salones tomando fotografías, sin saber lo que yace bajo sus pies. Pero esas cruces permanecen. Y esa frase latina, apenas visible después de 500 años, aún habla. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Es del Evangelio de Juan. Un verso sobre luz que no puede ser extinguida. Sobre verdad que sobrevive incluso cuando todo lo demás es arrebatado. La hermana Magdalena talló esas palabras sabiendo que nunca abandonaría ese palacio. Sabiendo que su nombre sería olvidado. Sabiendo que el mundo seguiría adelante sin ella. Pero las talló de todos modos, porque comprendió algo que los imperios nunca hacen. Puedes conquistar tierra. Puedes reescribir la historia. Puedes borrar nombres de libros de contabilidad y enterrar cuerpos en tumbas sin marcar. Pero no puedes matar lo que la gente lleva dentro de sí.
Y no puedes silenciar lo que tallan en piedra. Acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. Si historias como esta te recuerdan cuán frágil es la humanidad, cuán fácilmente las voces pueden ser borradas, entonces presiona ese botón de like y suscríbete a Monjas Secretas para mantener vivo el pasado. Porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace siglos. Especialmente entonces. Las monjas de Santa Catalina estaban destinadas a desaparecer. Ese era el plan. Borrarlas, quebrarlas, convertirlas en fantasmas o conversas o notas al pie en libros de contabilidad otomanos. Pero no desaparecieron. Aún están aquí. En esas cruces. En esa frase latina. En la capilla que los arqueólogos encontraron 500 años después. Y ahora están aquí contigo. Porque escuchaste. Porque recordaste. Porque te negaste a dejar que su silencio fuera la palabra final. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad no la ha vencido.